quinto, ¿ustedes son bachillerato industrial y perito en administración o es solo bachillerato? Somos perito en administración de empresas. Ah, muy bien. Entonces sí es una carrera más completa, ¿verdad? De 3 años. Ustedes van a salir bien preparados en esa área. Espero que puedan seguir en la universidad también la carrera de administración de empresas, ¿verdad? Futuros empresarios de Guatemala o administradores, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la industria como un lugar de estudio de la conducta humana. A ver, ustedes saben que el principal componente de cualquier organización, ¿qué es? Los recursos humanos. El recurso humano, ¿verdad? Usted puede tener la infraestructura, tener el capital, pero si no tiene empleados que realicen las funciones para brindar un servicio o un producto en su empresa, pues de nada le sirve. Entonces, el factor humano es indispensable en la industria. Se utiliza, pues, desde el área administrativa, el área financiera para llevar un control de todos estos procesos y el área de manufactura y pues depende del tipo de empresa o industria en la que estemos trabajando. Entonces, es un lugar perfecto para poder estudiar la conducta humana, que es el objetivo de la psicología, ¿verdad? De estudiar la conducta humana y pues todo lo referente a ella. Entonces, vamos a estudiar los deseos y las necesidades de los seres humanos. Si yo como administrador conozco las necesidades de mis empleados, pues puedo aprovechar eso a manera de ayudarlos a satisfacerlas. Recordemos que el trabajo es una fuente para satisfacer las necesidades propias del ser humano de sentirse útil. Una persona sin trabajo la pasa mal muchas veces, no solo económicamente, pues necesita ese ingreso, sino que también uno se siente como que no está haciendo nada, no está ayudando con nada. Bueno, si es una persona consciente, créanme que hay muchas personas que no trabajan y son inconscientes y se sienten bien de no colaborar en nada, pero hablemos de una conducta normal, ¿verdad? Todos necesitamos sentirnos útil, necesitamos colaborar con los demás. Entonces, el trabajo es donde podemos satisfacer eso. También, si depende de la calidad del trabajo que uno realice, se siente bien ser indispensable para llevar a cabo una actividad en una empresa para que la empresa pueda cumplir su cometido, ¿verdad? El producto que quiera realizar, el servicio que quiera brindar. Entonces, cuando uno hace bien su trabajo, es indispensable en la empresa, se sienten las necesidades de reconocimiento, pues, cumplidas, satisfechas, ¿verdad? Entonces, la conducta de uno refleja que esas necesidades se están, pues, cumpliendo, se están satisfaciendo. Entonces, bueno, ahora qué es la industria. La industria es el conjunto de todas las organizaciones dedicadas a crear bienes y servicios. Estas definiciones creo que ustedes las conocen ya bastante bien. Entonces, una organización de personas que van a trabajar en conjunto para ofrecer un bien, un servicio, pues a la comunidad o a su sector, a sus consumidores. Y en los últimos 40 años, la aplicación de métodos y principios psicológicos, además de las técnicas resultantes de estos estudios, pues se han esparcido en todo el ámbito industrial. La psicología industrial, podríamos decir que su aplicación es bastante reciente, porque hasta ahora se toma en cuenta la psicología, pues para procesos como la selección de personal, que va a ser el último tema que vamos a ver en la unidad. Entonces, antes pues realmente no lo hacíamos y era más como un ensayo y error. Contrataban a alguien, le daban un periodo de prueba de 1 o 2 meses, miraban que no estaba capacitado para realizar el trabajo, entonces le decían, disculpe, siempre no, gracias, pero ya eran 2 meses desperdiciados en cuanto al factor de productividad y a la inversión, porque hay que pagar un salario y para estar probando si funciona o no, era cierta incertidumbre, como una apuesta, ¿verdad? ¿Nos va a salir bien o no nos va a salir bien? Entonces ahora con la psicología industrial, pues puedo tener más atención a la selección de personal y evitar ese gasto, ¿verdad? Ese ensayo y error. Veamos entonces, la psicología sabemos que es la ciencia de la conducta humana. Entonces, nuestro carácter, que puede ser de diversos tipos, como aquellas personas que son manejadas
por las emociones de enojo, las personas optimistas o las personas que tienden a ser depresivas. Pongamos en contexto, usted le pone una situación, ¿sí, dime? Disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Ah, sí, perdonen, no pregunté si alguien estaba copiando. Está bien, tienes 15 segundos. No, tú me dices cuando termines. Ya puede avanzar. Caray, eso fue muy rápido. Muy bien, excelente. Entonces, seguimos hablando de la conducta humana. Por ejemplo, usted le pone un problema a alguien en su empresa, tienen un problema de competencia con otra. No quiero decir nombres, pero usted es de una empresa de telefonía de un logo rojo y están compitiendo con una empresa de telefonía de logo azul. Entonces, no estoy diciendo quiénes son, pero ustedes ya saben. Si yo le pongo ese problema de competencia a estas tres personas que tienen conductas tan diferentes, ninguna de las tres lo va a ver desde el mismo punto. Por ejemplo, la de rojo va a decir hay que hacer políticas agresivas, hay que demostrarles que somos mejor y se va por el ataque frontal. Por ejemplo, la persona optimista puede decir, no, sigamos haciendo nuestro trabajo como ofreciendo calidad y nuestros clientes se van a mantener, ¿verdad? Entonces él lo ve de todo de manera más positiva. Políticas no tan agresivas, manteniendo siempre el ritmo de trabajo. Y bueno, puede ser que nuestro administrador sea de carácter bastante depresivo y diga, no, hombre, ya nos ganaron. Hagamos lo posible, pero nos van a ganar. ¿Qué clase de líder necesitamos en una empresa? ¿Qué tipo de trabajador necesito para el puesto de trabajo en el al que requiero seleccionar a una persona, ¿verdad? ¿Qué tipo de conducta espero que tenga la persona que voy a contratar? Entonces, es importante ver ese aspecto de la psicología en la industria. Entonces, la psicología en la industria es la ciencia de la conducta humana. Esto no solo en la industria, en todos los campos, eso es lo que estudia la psicología. Como ciencia, la psicología trata de descubrir o desarrollar conceptos explicativos, o sea, explicar el porqué detrás de estas conductas. Y la explicación exige la identificación, ¿verdad? Tengo que ver qué problema tiene la persona, ¿verdad? Puede ser que haya un problema de control de ira, haya un problema de neurotransmisores que le hagan estar en constante depresión a la persona. Entonces explico el porqué del problema de conducta. Doy una descripción y, bueno, observo todas las variables de esta conducta para poder explicar el por qué la persona se comporta de este modo. Entonces, aquí podemos evaluar nosotros a nuestros empleados el tipo de conducta que presentan y, bueno, puede ser que la persona agresiva la podamos colocar en un puesto de trabajo que requiera esa agresividad, esa asertividad, que la persona pues sea de tomar acciones. Ahora bien, si no, pues podemos colocar a una persona que reflexione más antes de actuar en un puesto pues que requiera ese tipo de conducta. Entonces, la conducta, ¿verdad? ¿Cómo va a actuar el psicólogo industrial? Entonces, primero va a tratar de conocer cómo se manifiesta la conducta en situaciones de grupo. Esto es importante. Ninguna empresa va a funcionar de manera individual cada persona, sino que todos hacemos un trabajo o hacemos una función para cumplir con un trabajo de grupo, así como el grado en que ésta afecta el esfuerzo del grupo total o de la organización. O sea, ¿qué necesito? Necesito personas que se depriman, que en lugar de esforzarse, pues se ponga a llorar por un problema, o una persona que por la mínima situación se ponga a pelear con el grupo y entorpezca el trabajo de la empresa, o una persona positiva que sepa trabajar en grupo y que pueda hallar soluciones a los problemas sin llegar a ninguno de estos dos extremos. Entonces, la conducta humana sí es importante en la industria porque depende de cómo se comporte cada individuo con el grupo y de cómo se comporte el grupo en sí, ¿verdad? ¿Me funcionan los trabajadores que tengo? Sí o no. Y buscar un porqué. Entonces, más o menos esto es la psicología en la industria, ¿verdad? Es el mismo estudio de la conducta humana, pero enfocado a todos los procesos propios de una industria.
A ver, como ustedes son administradores y quizás pues el área de psicología no sea su fuerte, quisiera escuchar cuáles son los procesos o qué tipo de actividades se realizan en las industrias, en las empresas, para pues irlos relacionando. A ver, si no escogemos aquí a alguien que nos explique qué procesos se realizan. A ver, Giselle Tecún, ¿está presente? Sí, Miss. Muy bien, a ver, cuéntanos tú que ya estás en quinto administración. Puedes decirnos dos cosas, quiero hablar de dos, ya sea procesos propios de una empresa o cargos o puestos de trabajo que tienen que haber en toda empresa. Si alguien la quiere ayudar, lo puede hacer. Profesora, dentro de la empresa se realizan distintas actividades, pero cada uno tendría que tener su enfoque. No sé qué enfoque usted quería abarcar. Pues de manera general, piensen en una empresa no específica, ¿verdad? No estoy especificando, sino procesos que toda empresa, no importa el índole, o sea, el servicio o el bien que produzca, pero que procesos mínimos que tienen que haber en toda empresa, en toda organización, a eso me refiero. Entonces, una empresa es la encargada de gestionar o producir para el bienestar del contexto que ha investigado y donde se ha establecido. O sea, por decir un ejemplo, un restaurante, una empresa que tenga como objetivo o restaurantes, el área administrativa se encargaría de velar a que tenga una mayor producción y que su producto o su servicio tenga un buen, ¿cómo le diría yo? Un buen resultado para los que van y piden el servicio. Muy bien, ahora con lo que acaba de decir su compañero, a ver, pongámonos en el contexto que él dio del restaurante. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista psicológico. Y les pregunto, ¿será importante que el administrador, el gerente, si lo quieren decir así, de ese restaurante, conozca a sus empleados? Sí es importante. Entonces, cuando conocemos al empleado, sabemos cómo se comporta. Si el chef es de carácter agresivo y capaz de hasta lanzarle un cuchillo a alguien ahí, si se mete a su cocina y todo eso, sabemos que para un evento de cocina pública que él vaya a realizar un platillo frente a muchas personas, nos podemos poner a pensar, ¿va a funcionar con este chef que tengo o es muy peligroso? Entonces, ahí medimos qué podemos y qué no podemos hacer con los empleados que tenemos. Otra cosa, tal vez alguien ayuda al compañero para que no sea solo él el que responda. O puede seguir hablando de él, ¿verdad? Si es su representante del grupo, pues está bien. ¿Será que solo... Yo le escribo al WhatsApp y él dice lo que yo le escribo. Sí, va, sí. Bueno, ya le están sacando sus secretos aquí al compañero. No, se mentiras, yo sé que no. A ver, ¿será que solo a nuestros trabajadores tenemos que conocer como empresa que quiere brindar un servicio? No, tenemos que conocer a No, todo también el se globo, tiene que nuestros analizar hasta a los clientes. a los clientes es lo ideal. Muy bien, ahí entra la psicología también. Bueno, realmente son pocas las empresas que cuentan con psicólogo industrial, pero necesitamos conocer a quién le estamos ofreciendo nuestros servicios para encontrar la manera perfecta
de hacerles publicidad, de ofrecerlos todo para hacer que los compren y nuestra empresa sea un éxito. No importa qué ofrecemos, si comida, qué medicina, lo que sea, pero si conozco a mis empleados y conozco a mis consumidores, puedo enfocar todas las acciones de mi empresa a aprovechar al máximo a mis empleados y a brindarle a mi consumidor lo que espera y hacer que realmente compre mi producto o adquiera mis servicios. ¿Se entiende? Entonces tenemos que conocer a la persona con la que trabajamos, pero también a la que le ofrecemos nuestros servicios. Es importante, no podemos trabajar a como yo creo que es y lo que para mí es mejor si no conozco esos dos entornos, ¿sí? Entonces, la opinión de un administrador no debe basarse solo en sus creencias, solo en lo que aprendió, sino también a quién le ofrece los servicios, para que la empresa pues trabaje enfocada a ello y realmente pues logre obtener el éxito, no solo la productividad de parte de sus empleados, sino que realmente compren lo que estamos haciendo, lo que estamos ofreciendo. Bueno, entonces, para eso vamos a tomar decisiones. Se toman decisiones en una empresa, en una industria, y estas pueden ser basadas en los requerimientos institucionales, en la persona, en el individuo, en el grupo. Entonces, hay formas de tomar decisiones y eso vamos a ver ahorita. Entonces, primero, tenemos decisiones basadas en requerimientos institucionales, lo que requiere mi empresa. Entonces, estas decisiones suponen que son constantes ciertos aspectos de la industria o de la organización, ¿verdad? ¿Qué tipo de servicio ofrecemos? ¿En qué ámbito? Si es para el ámbito religioso, comercial, de alimentos, no sé, ¿verdad? Ustedes conocen más de esto que yo. El problema viene a ser el de seleccionar gente cuyas conductas de trabajo concuerden con los requerimientos de la institución. Entonces, hay decisiones que primero debo pensar como institución, ¿qué tipo de empleado necesito? ¿Cómo quiero que trabaje? ¿En qué quiero que trabaje? ¿Y qué tiene que ser capaz de realizar para ser parte de mi institución? Entonces, las decisiones basadas en los requerimientos institucionales, la principal es en la selección del personal. Vamos a elegir el personal que cumpla con los requisitos para el puesto de trabajo de mi empresa. Si yo estoy buscando, por ejemplo, a quien vea el sector financiero, lleve un control de los egresos, ingresos, ganancias, pérdidas, no sé cómo se diga, ¿qué perfil creen ustedes que tiene que tener una persona para poderla contratar para ese puesto de trabajo? ¿Cómo dijo Miss? Que no la entendí. O sea, si usted quiere a alguien que le trabaje lo financiero de su empresa, que lleve un registro de los ingresos, egresos, todo eso, ¿verdad? En su empresa. ¿Qué perfil tiene que tener la persona para ese puesto? O sea, más o menos qué carrera o qué títulos tiene que tener, qué condiciones de conducta debe tener o qué valores creen que tenga que tener alguien para manejar lo financiero de una empresa. Está orientado a la contaduría. Ajá. Tener la preparación correcta y la experiencia o el entusiasmo de poder trabajar para llevar al éxito a la empresa. Muy bien. ¿Y qué valores crean que tiene que tener una persona en el sector financiero? Morales y éticos profesionales. Pero ¿cuáles serían esos valores morales? O sea, valores morales hay muchos. Hasta la cortesía, ¿verdad? Decir buenos días, la solidaridad, apoyar a alguien. Pero para este puesto en específico, ¿cuál se necesita? Amabilidad, Tal vez la responsabilidad. responsabilidad. Por ahí lo dijeron. La honradez. La honradez. No, miren, pues para lo de que es contador, veámoslo a una escala más pequeña. No sé si alguien fue tesorero de clase. O sea, estamos hablando de una organización de personas. ¿Cómo?
Yo fui y me robé todo el dinero. Ah, entonces Fue creo que muy no se corrupto. para trabajar. Era corrupto. No, miren, la verdad, yo fui tesorera también y recuerdo que hasta compré una mochila que tuviera bastantes bolsas para poder esconder ahí cada vez que me daban dinero para algo y guardarlo. Y yo hacía de cuenta que no tenía nada ahí, porque realmente es difícil manejar dinero, ¿verdad? Iba uno a la tienda y se recordaba que tenía dinero ahí y era que a tentación de quererlo gastar. Entonces, ahora imagínense a nivel organizacional en una industria que gana millones, hay que tener, ojo, bastante cuidado con la selección de personal porque no voy a contratar a alguien que tiene antecedentes penales por estafa, por corrupción, por desfalco o alguna situación así, ¿verdad? Entonces, creo que no es el perfil correcto para contratarlo en el sector financiero de nuestra empresa. Primero, como dijeron ustedes, tiene que tener los estudios, ¿verdad? La formación académica adecuada para el puesto. No voy a contratar a un maestro para que administre lo financiero. Ahí tendríamos que contratar un contador o ya con estudios superiores universitarios. Segundo, pues para eso realizamos una entrevista para conocer a la persona y ver esos valores, como dijo el compañero, la motivación que tenga. Y bueno, ya decidimos dentro de las opciones cuál de los aspirantes al puesto, pues cumple con los requisitos de la empresa, con el perfil de la empresa, y ya lo seleccionamos. Segundo, también está el adiestramiento y el desarrollo de persona. Miren, a mí sinceramente no me gusta la palabra adiestramiento porque yo puedo adiestrar un perro también, enseñarle a cómo comportarse, pero nosotros somos personas. Entonces, considero más factible o más utilizable la palabra capacitación. Que me capaciten para el puesto, no que me adiestren para el puesto, ¿verdad? No voy a repetir lo que acciones como lo hace un perrito, acueste o tires el suelo y el perrito lo hace. No, las personas se capacitan. Entonces, no estoy muy de acuerdo con este término. Lo dejé porque así está en el libro que estamos utilizando, pero para mí la palabra es capacitación. Pero bueno, ya seleccioné a la persona, pero este es un factor que yo lo he notado en lugares donde he trabajado, que la institución, bueno, lo contrata uno porque llena el perfil, tiene los estudios, tiene la actitud correcta, bueno, contratémoslo. Este es su puesto de trabajo. Si a uno le dicen, usted tiene que hacer esto, esto y esto de esta manera, pues si no, uno no cumple, ya es cuestión de uno, ¿verdad? Uno no hizo bien su trabajo. Pero solo le dicen, aquí va a trabajar, sale a las 12, bueno, trabaje y se va el empleado y no le dice a uno qué tiene que hacer, que después vengan y le digan, usted no hizo bien su trabajo, pero nunca le explicaron cómo hacerlo, allí hay un problema en cuanto a la capacitación de personal. Tenemos que capacitarlo, tenemos que orientarlo en las políticas de la empresa para que conozca qué es lo que queremos como empresa, que sepa qué es lo que se requiere de esa persona en ese puesto de trabajo y la persona pueda cumplir. Entonces, tenemos que darle capacitación y desarrollo al personal. Quiero que mis trabajadores mejoren, los voy a capacitar. No puedo solo llegar a exigir a base de gritos, de regaños, mejoren y hagan esto aquí si nunca he brindado capacitación a mi personal. Y la orientación también, ¿verdad? Decirle el lugar donde le toca trabajar y pues orientarlo en las funciones con las que tiene que cumplir. Bueno, antes de cambiar, no sé si ya tomaron nota de esto. Ya, profesora, gracias. Muy bien. Deme un minuto. Si estás copiando esta parte, está en la siguiente diapositiva. Ah, bueno, entonces ya. Ah, muy bien. Acá tenemos las tres que vimos en la diapositiva anterior. Entonces vamos a hablar de la selección de personal, del adiestramiento y desarrollo del personal, que para mí es capacitación, pero bueno, y la orientación de personal. Entonces, cuando hablamos de la selección de personal, pues hay que hacer un estudio cuidadoso perdón, aquí es es que esto lo transcribí bastante rápido,
Ahí está. De los requerimientos del puesto de trabajo, sugerirá las cualidades humanas necesarias para ejecutarlo con éxito. Entonces, yo necesito una persona en recepción, pues tengo que estudiar el puesto. Va a estar en contacto con todas las personas que entren a mi empresa. Va a ser lo primero que van a ver al entrar a mi empresa. Tiene que orientar a la persona que nos visita para qué sector debe realizar su solicitud de visita, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que ver qué necesito de la persona para ese puesto. Buena presentación personal, que sepa hablar inglés, por ejemplo, si estoy en una empresa donde lleguen extranjeros, tiene que saber manejar el equipo mínimo de computación, etcétera. Entonces ya voy a contratar a alguien que cumpla con esos requerimientos. La empresa industrial típica tiene muchos puestos de varios tipos que necesitan ocuparse y deben evaluar las características, aquí es lo mismo, es de ellos, de los solicitantes y asignarlos a los puestos de tal manera que sea máxima la eficiencia de la organización entera. O sea, no puedo solo contratar porque es el primo, porque es el nieto de alguien, porque es el conocido de un familiar. No podemos trabajar aquí como trabaja el gobierno, ¿verdad? De que, es mi sobrino, pónganlo ahí de diputado. Y realmente no tiene la capacidad para el puesto. Entonces, no, aquí no estamos hablando de ese tipo de contratación, sino que de verdad se tiene que estudiar el puesto para saber qué requiero de la persona y evaluar si los solicitantes cumplen con esos requisitos antes de contratarlos. Si yo contrato a la persona adecuada, sé que va a hacer bien su trabajo y va a hacer que funcione pues el puesto y la empresa. Si contrato solo por contratar y después no va a llenar el puesto, no va a tener la capacidad para trabajar en lo que yo necesitaba, el problema fue la selección de personal. Entonces, este es el primer paso para que la empresa camine bien, ¿verdad? El personal que voy a contratar. Luego vamos a la etapa del adiestramiento y desarrollo de personal. Entonces, este es el primer método para asegurar que la empresa camine bien. El segundo método para asegurar esa ejecución eficiente de un trabajo es enseñar y adiestrar a los empleados en las destrezas o conocimientos requeridos por el puesto. No puedo asumir que la persona de buenas a primeras lo va a hacer de forma perfecta. Tengo que enseñarle al menos una vez cómo se hace y ya luego pues sé que va a cumplir con ello. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que conozco más, ¿verdad? Cuando yo ingresé a trabajar en un laboratorio, pues se utilizaba un equipo para hematología normal, ¿verdad? Que pues yo aprendí a utilizar ese equipo, ¿verdad? Pero como yo solo llego los fines de semana, a veces pasan cosas entre semana y cuando llega uno al fin de semana hay cambio de equipo o algún procedimiento cambió. Si nadie me dice que se cambió un procedimiento, yo lo sigo trabajando como yo lo sé hacer. Entonces después no preguntan, mire, ¿lo cambió? No, y hay problemas. Entonces tenemos que decirle al personal cómo se realizan los procesos. Por ejemplo, si cambian de un equipo en el laboratorio, tienen que decirle a sus empleados cómo se va a usar, qué hay que hacer, pues para que no venga uno y lo arruine o no pueda realizar las pruebas en ese equipo. Entonces, no sé si se entiende el ejemplo, ¿verdad? De que realmente si quiero que mi empleado haga bien su trabajo, pues tengo que explicarle cómo se hace. Entonces, eso es importante, no solo seleccionar a la persona adecuada, sino enseñarle cómo se hace el trabajo. Aquí es donde entra pues el rol del psicólogo en el trabajo, ¿verdad? Que es en el adiestramiento es determinar qué cosas necesitan aprenderse, solo lo más importante, diseñar y conducir los experimentos para que los programas de adiestramiento logren los objetivos, o sea que realmente los empleados al finalizar ese programa, ese periodo no de prueba, sino de desarrollo, pues al final logre hacer el trabajo. Entonces se supone que eso es rol del psicólogo o del que tengamos en recursos humanos, ¿verdad? Que vaya a capacitar al personal. A ver, quiero escuchar opiniones en cuanto a esto.
¿qué creen ustedes que hay que hacer para poder seleccionar al personal de una empresa y asegurarnos que realmente pues, pueda hacer el trabajo? ¿O de qué forma ustedes seleccionarían al personal para su empresa? Ver si está capacitado en el ámbito laboral que lo vamos a colocar. Eso es importante, realmente hay que evaluarlos. Ahora, ¿cómo nos daríamos cuenta si está capacitado o no? Pues yo pienso, Miss, que Y a la tal hora de vez poner en entrevistarlos no se da práctica. cuenta. Muy bien, aquí mencionaron un término importante, dice a la hora de entrevistarlos. A ver, ¿habrá algún otro método, además de la entrevista, para saber si una persona es capaz para un puesto o no? ¿Cómo, Miss? ¿Puede repetir la pregunta? Que si habrá algún otro método, no solo la entrevista, para saber si la persona está capacitada o no para un puesto. Tal vez por medio de sus referencias. Muy bien, puede ser una. Y a ver, ¿cuál es el documento que siempre recibimos a la hora de querer contratar a alguien? ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Será que de buenas La a primeras? solicitud de empleo y la presentación en, para la redundancia, como vaya a presentarse el día de la solicitud la persona. Muy bien. A ver, pero de todas las personas que llegan a nuestra empresa por un puesto de trabajo, a todas le hacemos entrevista. O sea, digamos, tengo un puesto para contador y hay 100 solicitudes de contador. A Bueno, las 100 personas le hago la entrevista. no tendrían que pasar el proceso de selección y el proceso de reclutamiento. Muy bien, son dos procesos importantes, ¿verdad? Ahora, en el proceso de selección, ¿qué voy a ver de la persona? O sea, no lo voy a entrevistar porque cuando entrevisto a 100 personas para un solo puesto, ¿qué es lo primero que hacemos? Ver su Que ellos, experiencia. que ellos Pero ¿cómo llenen una vemos esa hoja de experiencia? solicitud donde Ajá. están distintos datos, su edad, su, digamos, edad, nombre completo, si es soltero, es casado y todas las habilidades que él posee, cómo se considera, entre otros aspectos. ¿Cómo se llama ese documento? Ficha de El solicitud. currículo. El currículum. Sí, obviamente, ¿verdad? Va a ir una ficha de solicitud, ¿verdad? Lo que yo como empresa desarrolle pues un documento, un formulario de solicitud y que la persona lo llene según sus cualidades. Pero no voy a confiar, ¿verdad? Hay personas que escriben sí a todo, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, sí, puede hacer esto, sí, con tal de obtener el trabajo. Pero ¿cómo vamos a constatar realmente esa experiencia? Pues lo hacemos a través de ver su currículum. Ahí no hay, bueno, entre comillas no hay engaño, ¿verdad? Porque hay personas que hasta pues sacan un título de manera que ni ha estudiado y lo logran sacar, ¿va? Entonces, contra todo eso, pues podemos enfrentarnos a la hora de seleccionar personal. Pero bueno, hago que llenen su solicitud de empleo. Veo ahí que marcó. Bueno, luego lo confronto con su currículum. Así, sí es ingeniero. Y sí tiene experiencia en esto, aquí tiene un diploma que lo comprueba. Ah, sí tiene experiencia porque trabajó 8 años en tal empresa. Puedo pedir referencias. Llamo a la empresa, mire, la persona tal, ¿cómo era? Ah, un desastre, todo lo arruinaba. No lo voy a contratar, ¿va? Ni lo llamo ya para la entrevista. Pero si nos dan buenas referencias, tengo un currículum completo, bueno, entonces, y ya empezamos a hacer entrevistas. Bueno, ahora vamos a conocerlo en persona, vamos a ver qué actitud tiene, cuál es su conducta, si realmente su currículum corresponde a cómo se comporta. Entonces, le hago una entrevista, ahí me demuestra que tiene valores desde que entró con formal, saludó, respondió a las preguntas de manera pues suelta, con naturalidad, con seguridad. Entonces veo que tiene todas los componentes, la formación académica, la experiencia, la actitud, el deseo por trabajar, bueno, entonces ya lo contrato.
eso es selección de personal, es lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? No porque es el sobrino de mi suegro o yo que sé, algo así, lo voy a contratar, ¿no? Hay que llevar esos procesos. Luego, por más bueno que sea la persona, por más grueso que sea el currículum, siempre hay que orientar a las personas y a darle su capacitación correcta, ¿verdad? Para que haga bien el trabajo a como lo requiero en la empresa. Entonces, este es un paso que muchas empresas se saltan y que nos ahorraríamos muchos problemas si realmente le damos la capacitación al nuevo empleado, la orientación. Entonces, vamos aquí al tercer proceso, la orientación de personal. La realización de la orientación proporciona la situación de aprendizaje en la industria más industrialización, más individualizada e íntima. A ver, cuando creamos en la persona una identidad hacia la empresa, pues la persona se ve más comprometida con su trabajo. Entonces sabe que hasta el logotipo de la empresa tiene un significado, que el eslogan de la empresa pues es por esto y esto, entonces la persona se va a ver identificada y comprometida. Entonces, los requerimientos institucionales ocasionalmente pueden entrar en conflicto con las capacidades y aspiraciones del individuo. Les comento una experiencia que escuché de mi ex profesora. Ella tiene, pues, ya es licenciada en la enseñanza de química y biología, ¿verdad? Yo estoy en ese camino, pero todavía no he terminado. Pero ella ya era licenciada, siempre excelencia educativa, todo, ¿verdad? Y fue a un colegio a pedir un trabajo. Entonces le dijeron, usted está muy capacitada, pero la forma en que le dijeron que trabajaba la empresa, que le pagaban un sueldo mínimo y que tenía que estar hasta las 5 de la tarde, o sea, no es que ella no pudiera hacer eso, no es que no tuviera la capacidad, solo que sus aspiraciones de un trabajo no concordaban con lo que requería la empresa. Entonces ella dijo, bien, ¿sabe qué? No, muchas gracias, porque tengo la experiencia y la capacidad, pero no me van a explotar así. Entonces ella dijo, no. Entonces a veces hay conflicto entre eso, lo que la empresa exige y lo que el empleado está dispuesto a dar. Por eso es importante poder orientarles y decirles, mire, este es el puesto, usted está capacitado, pero piénselo bien. La empresa trabaja de esta manera. Si le parece, bienvenido. Si no, pues no podemos trabajar. Porque a veces no explicamos esto y ya cuando la persona está en el trabajo se da cuenta de que hay muchas cosas en la empresa que se manejan de formas que no le parecen bien. Entonces ahí es donde nos renuncian trabajadores a medio ciclo, apenas un mes después de haber empezado. Entonces lo mejor es orientarlos para que ambas partes estén en acuerdo, ¿verdad? Tanto al trabajador le parezca la forma en que trabaja la empresa, que obviamente no va a cambiar por un solo trabajador, y a la empresa pues le parezca cómo trabaja la persona. Entonces si esas dos partes están en común acuerdo, el trabajo se va a desempeñar bien. Entonces, por eso es necesario darles esa orientación. El consejo sencillamente consiste en determinar las discrepancias entre las cualidades del individuo y las exigencias de su trabajo para asignarle el puesto más adecuado, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ver tanto lo que yo requiero como empresa como lo que está pidiendo ese trabajador. Si yo realmente lo valoro y veo que es la persona adecuada para el puesto, se pueden llegar a acuerdos. O sea, no es algo tan cerrado a la hora de contratar a alguien. El trabajador a veces tiene peticiones, mire, yo sí le acepto, pero necesito media hora de mi horario para poder, yo qué sé, ir a recoger a su hijo a la escuela o algo. Y la empresa puede considerar la opción de darle esa oportunidad o realmente si no le conviene, pues mejor contrata a otra persona. ¿Se entiende? Entonces no es un proceso tan cerrado. Hay que tratar de estar en concordancia con los requerimientos del individuo y los de la empresa, ¿verdad? Pero es obvio que la empresa no va a cambiar su forma de trabajo solo porque un empleado quiera que se cambie. Pero no es como que no se pueda, pues, verificar esa opción. Solo le voy a dar ingreso aquí a una persona. Ahí está. Bueno, ¿alguna duda, comentario? Si ustedes saben algo más acerca de estos 3 procesos, lo pueden comentar y enriquecer la clase, ¿verdad? Entonces, quisiera escucharlos.
Si no, pues continuamos. Pero si alguien quiere comentar algo acerca de esto, algo que yo no mencioné y que ustedes sepan, lo puede hacer. Profesora, ¿qué significa discrepancias? Como diferencias de opinión. O sea, mi opinión puede discrepar con la de alguien al ser diferente y no poder llegar a un acuerdo. O sea, como diferencias. Ujú. Si no hay comentarios, continuamos. Ahora bien, si están copiando, díganme, así los espero. Es que traté de resumir esto, pero realmente lo Sí, dejé todavía lo estamos importante. copiando. Vaya, entonces copien tranquilos. Les recuerdo, ¿verdad? Por si no se acordaban de ello, la otra semana sería el parcial número 2 para que estudien, por favor. Está ¿Hasta bien, dónde, profesora. Miss? Hasta lo que veamos el día de hoy. Déjenme recordar dónde terminó lo del parcial. Acá. Sería desde... No, esto no. Desde acá, desde los objetivos de la psicología industrial, que son estos. La psicología industrial y las relaciones entre persona y grupo y todo esto, ¿verdad? Persona-grupo, persona-objeto o instrumento, grupo-grupo. Relaciones interpersonales, el conflicto laboral, incluido lo de acá. Voy a hacer preguntas sobre esto porque usted tuvo que hacer su actividad de reforzamiento número 3. Y lo que vimos el día de hoy sobre la industria, la psicología, las decisiones basadas en los requerimientos institucionales, estas 3, y lo que vamos a ver ahorita. Eso sería el contenido del parcial número 2. Tengo miedo. No es mucho, realmente es poco. Lo único es que hay que comprender. Aquí es más de comprensión que de memorización. Si usted comprende lo que está viendo, a la hora del parcial relaciona las cosas y halla la respuesta. Aparte de que es de selección múltiple. ¿Usted es quién pierde un examen de selección múltiple? Bueno, tienen que ver su nota del primero, ¿verdad? Para saber que sí tienen que estudiar un poquito más, por favor. Y ahorita no puedo subir nada a Geducar, está en mantenimiento la plataforma, entonces no puedo enviarles la presentación. Sí necesito que estudien de sus notas y si no anoto nada, pues regrese, vaya a ver el video en YouTube, están las clases. Desde la primera semana de clases están los videos de cada una, entonces si usted quiere estudiar de ahí, pues puede usar ese método también. Me hizo una pregunta. Fíjese ¿Sí? que yo creo que la semana pasada entré y pues solo me comentó Miss Marlene que este segundo parcial me va a valer por 2. No sé si ya le ha comentado eso, No nos han dicho nada, pero lo puedo asumir. pero no me perjudica. No, porque a la hora de que vea yo de que no tienen nota en el primer parcial, tengo que valer por 2 el segundo. Ujú, no te preocupes, eso lo veo yo. Sí, porque ahorita Gracias. estoy haciendo lo que sí, escríbeme tu nombre en el chat, porque estoy haciendo mis cuadros de Excel para registrar notas. Entonces, si no estabas en Geducar hasta hace 2 semanas, no tengo tu nombre todavía. Entonces, te tengo que integrar al grupo de quinto perito en administración. Gracias, Miss. Ahorita le escribo. Va, por favor, así te incluyo en mi Excel, porque de plano no estás en el listado que yo tengo de alumnos. Y me vas a aparecer ahorita hasta en el segundo parcial. Muy bien, vamos a ver lo último antes de que se me quede sin tiempo, que va a ser las decisiones basadas o modificadas por características individuales. Entonces aquí no vamos a ver el problema no vamos a verla según la institución, sino según el empleado. Entonces aquí se suponen los requerimientos o características institucionales que pueden necesitar modificación debido al llamado elemento humano. Es decir, que a veces vamos a cambiar los requerimientos de la empresa por las características y capacidades especiales y limitaciones también de los seres humanos.
Por ejemplo, aquí entra que encontramos a una persona que tiene la capacidad, la formación académica y está súper capacitado para el puesto, o sea, tiene mucho más experiencia, mucha más capacidad para el puesto que yo estoy requiriendo. Entonces, ahí puedo modificar los estándares de la empresa para ofrecerle algo mejor a ese empleado. O también, ¿verdad? Si me quedé sin opciones y solo puedo contratar a una persona que no llena el perfil, pues ahí tengo que bajarle algo de ese sector laboral, o sea, de ese puesto de trabajo. Lo puedo simplificar, puedo crear 2 puestos de trabajo con relación a uno que era más complejo para que las personas lo puedan cumplir, porque no encontré, por ejemplo, un ingeniero que tomara el puesto, pero encontré 2 personas con una formación académica un poco menor, pero que pueden hacer el trabajo, entonces contrato a 2. Obviamente el salario va a ser diferente. Entonces, ¿me entienden? O sea, sería aquí cambiar algo en la empresa según el factor humano que tengamos. Entonces ahí vamos a encontrar 3 opciones: la ingeniería psicológica, la motivación humana y la psicología de la organización. Veamos cada una, pero no sé si están copiando algo de acá del primer párrafo para esperarlos. Sí, estamos copiando aún. Vale. Ya puede avanzar. Muy bien. Muy bien, vamos a ver entonces esos 3 aspectos a tomar en cuenta según las decisiones basadas en las características individuales de la persona. Entonces, lo primero es la ingeniería psicológica. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Para la Segunda Guerra Mundial surgieron muchos equipos de ingenieros y psicólogos que se necesitaron en varios casos, en el que fue evidente que el equipo que se había diseñado y producido sin conocer suficiente atención al ser humano que se requería para operarlo. Quiere decir que surgieron nuevas tecnologías debido a la Segunda Guerra Mundial, pero las personas que teníamos trabajando no eran capaces de operarlo. Entonces, tuvieron que cambiarse la conducta de estas personas, se les tuvo que enseñar a utilizar ese equipo a través de ingenieros y psicólogos que desarrollaron, pues, que le hicieron a las personas que teníamos en la empresa, pues, desarrollar la capacidad para operar la nueva maquinaria. Entonces, eso es ingeniería psicológica, construir en las personas la conducta que necesito o que adquieran la habilidad para trabajar un equipo nuevo. Luego tenemos un factor importante, la motivación humana. Esto influye directamente en la productividad. O sea, puedo tener cuidado al seleccionar el personal. O sea, llenaba el perfil, se le adiestró, se le dio capacitación y se le colocó en el puesto adecuado. Pero eso no nos asegura al 100% que la persona vaya a rendir. O sea, puede tener toda la capacidad, pero si le falta motivación, no va a presentar la intensidad requerida con el esfuerzo en la situación en la que lo colocamos. Entonces, esto es algo que hay que mantener en nuestros trabajadores, porque realmente si llenan el perfil, pueden hacer el trabajo, pero los desmotivamos con una mala administración, créame que aunque uno pueda hacer las cosas, ya ni quiere hacerlas, porque depende mucho de cómo le hablen a uno como empleado el que uno se siga motivado con su trabajo o realmente ya no quiera cumplir, porque afecta, créanme, afecta cuando la administración es mala.
Así uno tenga la capacidad para el trabajo, así uno adquiera el beneficio económico, cuesta cumplir con su puesto de trabajo cuando la administración es mala. Entonces, necesitamos mantener la motivación en los empleados. Y finalmente, pues hay que aplicar la psicología de la organización, ¿verdad? Que es el área más extensa y compleja de la psicología aplicada a la industria. Tratar de entender la conducta humana en esos grupos de trabajo y hacer que el grupo completo sea productivo. Entonces, estos tres aspectos nos ayudan a tomar decisiones cuando solamente estamos viendo el factor individual de los empleados o de personas en nuestra organización. Bueno, uy Dios, hasta ahorita vi la hora, ya son las 9. No sé si tienen alguna duda antes de concluir la clase. No, todo claro. Todo claro, profe. Muy bien, no voy a quitar la presentación en lo que acepto a los jóvenes de la siguiente clase, por si todavía están tomando nota o si le quieren tomar una captura, ¿verdad? Lo que sí voy a hacer es detener la grabación porque hasta aquí llegamos.